Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras somos un equipo de consultoras económicas especializadas en el análisis de datos y en la evaluación de escenarios para sectores estratégicos. En esta oportunidad nos enfocamos en el sector de la economía del conocimiento de la provincia de Córdoba. Nuestro objetivo fue calcular y analizar probabilidades asociadas a distintos aspectos de este sector, como la cantidad de empleados, la atracción de inversiones, entre otros. Para eso combinamos herramientas estadísticas, modelos probabilísticos y datos actualizados que nos permitieron estimar escenarios posibles y medir el grado de certeza o riesgo vinculado a cada uno. En esta presentación les compartiremos los principales hallazgos de nuestro trabajo, así como algunas recomendaciones estratégicas que surgen del análisis. Creemos que estos resultados pueden servir como insumo valioso para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, orientadas a potenciar el desarrollo de la economía del conocimiento en Córdoba. Bien, las empresas del sector de la economía del conocimiento tienen como objetivo aumentar sus ventas. Para lograrlo, evalúan la posibilidad de aplicar una nueva estrategia de marketing. Desde nuestro lugar de consultoras, intentaremos asesorarlas mediante el uso del teorema de Bayes para analizar si les conviene o no aplicar la estrategia. El teorema de Bayes es una fórmula utilizada para calcular la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ha ocurrido otro evento relacionado. En la presentación vemos la fórmula del teorema, donde el evento A es el aumento de ventas dado que se aplicó una estrategia de marketing, lo que consideramos como evento B. A partir de esto vamos a definir ahora las probabilidades que intervienen en el cálculo. Tenemos la probabilidad a priori, que es PDA, la probabilidad de que aumenten las ventas sin tener en cuenta la estrategia de marketing. Para nuestro ejemplo, esta probabilidad es del 0,4 o de un 40%. Por otro lado, tenemos la probabilidad condicional, que es la probabilidad de B dado A. Esta es la probabilidad de aplicar marketing si aumentan las ventas. Esta nos da como resultado 0,9. Luego tenemos la probabilidad marginal, que es la probabilidad de B. Es la probabilidad de que se aplique una estrategia de marketing. Esta nos da 0,5. Y por último tenemos la probabilidad a posteriori, que es la probabilidad de A dado B, es la probabilidad de que aumenten las ventas, dado que se aplica la estrategia de marketing. Aplicando el teorema de Bayes, podemos ver que esta nos da como resultado 0,72. Bien, como conclusión podemos decir que dado que se aplicó una estrategia de marketing, hay un 72% de probabilidad de que las ventas hayan aumentado. Teniendo en cuenta este resultado, aconsejamos a la empresa que para lograr su objetivo sí es conveniente aplicar la estrategia. Bien, en el ámbito empresarial, especialmente dentro del sector de la economía del conocimiento, las decisiones estratégicas se enfrentan constantemente a escenarios inciertos. Sin embargo, estos escenarios pueden ser cuantificados y modelados gracias al uso de herramientas estratégicas, de herramientas estadísticas. Una de las de las herramientas más importantes es la variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una función que asigna un valor numérico a cada posible resultado de un fenómeno incierto. En otras palabras, permite representar de manera cuantitativa eventos cuyo resultado no se puede prever con certeza, pero sí se puede analizar mediante el cálculo de probabilidades. Este enfoque es clave para transformar escenarios de incertidumbre en información útil para el proceso de toma de decisiones. Nos parece importante decir o explicar que las variables continuas pueden ser discretas o continuas. Perdón, que las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria es discreta cuando el número de valores que puede asumir es contable, ya sea finito o infinito. La función de probabilidad para este tipo de variables se denomina función de cuantía. Y un ejemplo de variable aleatoria discreta sería la cantidad de empleados. Por otro lado, una variable aleatoria es continua cuando el número que asume se encuentra dentro de un intervalo. Se asocia a espacios muestrales infinitos no numerables y la función de probabilidad para este tipo de variables se denomina función de densidad. Un ejemplo de este tipo de variables sería la facturación o la inversión.
Nosotras, desde nuestro lugar de consultoras, elegimos seleccionar la variable aleatoria discreta cantidad de empleados. Calculamos la esperanza, es decir, el valor esperado y las desviaciones estándar de esta variable. La esperanza matemática o el valor esperado nos dio un resultado de 19,9. Este es el promedio ponderado del número de empleados, considerando cuán frecuente aparece cada uno. Si tomáramos al azar una empresa del sector de economía del conocimiento, esperaríamos que tuviera en promedio 20 empleados. Podemos decir que las empresas en este sector suelen ser pequeñas o medianas en tamaño. Por otro lado, la desviación estándar mide cuánto varía el número de empleados respecto al promedio. Esta nos dio un valor de 37,96. Esto quiere decir cuán dispersas están las empresas en términos de su tamaño. Aunque el promedio es de 20 empleados, muchas empresas tienen muchos más o muchos menos. Es decir, que hay bastante variedad. Esto indica un sector en donde coexisten diversas empresas, así como microempresas, empresas medianas y algunas de tamaños más grandes. Bueno, ahora queremos explicar qué tan normal es la economía del conocimiento. Vamos a empezar diciendo que la distribución normal es un modelo probabilístico utilizado para describir el comportamiento de variables aleatorias continuas. Su principal característica es que presenta un valor de mayor frecuencia, o también llamado valor modal, que coincide con la media y con la mediana. Esta distribución es muy importante en estadística porque muchas variables tienden a tener este comportamiento en diversas áreas, como la biología y la educación. Mediante este análisis intentaremos descubrir si la economía del conocimiento se aproxima a esta distribución. Podemos decir que algunas variables económicas tienden a seguir una distribución normal ya que se ajustan hacia valores promedio o de mayor frecuencia, lo que lleva a una forma de distribución con la mayoría de los valores cercanos al centro, y aunque podamos tener algunos valores extremos, estos se distribuyen hacia ambos lados en igual intensidad, logrando así la forma de campana. Bien. Para nuestro caso, elegimos dos de las variables continuas presentes en nuestra base de datos y mediante el análisis gráfico vamos a ver si su distribución se asemeja o no a una norma. La primera variable es la satisfacción de los clientes y, como vemos en el gráfico, tiene un pico muy pronunciado en el valor modal o valor más frecuente, pero la caída de los datos hacia los extremos se da de manera asimétrica. Por ende, podemos decir que su distribución no se asemeja tanto a una normal. Luego analizamos el comportamiento de la variable inversión en investigación y desarrollo y vemos que esta sí se asemeja más a una normal porque tiene tanto el pico en el valor modal como la caída simétrica hacia los extremos. Por la derecha vemos que hay algunos pocos valores extremos que son distintos a los de la izquierda, pero para el análisis vamos a considerar que no son tan significativos. Para continuar, elegimos esta variable por su representatividad en el sector de la economía del conocimiento. Bien, nos parece importante mencionar que tanto la media como la desviación estándar son dos parámetros fundamentales que describen el comportamiento de la variable. La media tiene un resultado de 17,17, que es el valor promedio o central de la distribución. Representa el punto alrededor del cual se distribuyen simétricamente los datos, y si lo vemos en el gráfico representa el punto más alto de la campana. Por otro lado, la desviación estándar mide la dispersión o variabilidad de los datos respecto a su media. En este caso tenemos una desviación estándar de 43,85 que nos indica qué tan concentrada está la distribución alrededor de su media. Ahora bien, si vemos la diapositiva, vemos que nosotras para calcular probabilidades elegimos tres valores de x: 2,5, 15 y 355. Tanto el segundo como el último valor fueron elegidos, ya que consideramos que son valores extremos y queríamos demostrar que estos se distribuyen hacia ambos lados en igual intensidad, logrando así la forma de campana simétrica, con el punto máximo en el valor de la media. Al contrario de estos valores extremos, el valor 15 se acerca a la media de la distribución, donde se concentra la mayor parte de los valores que asume la variable.
Bien, para poder calcular probabilidades o las probabilidades con mayor precisión, realizamos un procedimiento que se denomina estandarización de la variable inversión en investigación y desarrollo. Esto consiste en, al cada valor de la variable, restarle la media y dividirlo por la desviación estándar para obtener así una nueva variable z con parámetros 0 y 1 que, bueno, con cada valor, como vemos en la diapositiva, nos va a permitir calcular las probabilidades, como decíamos, con mayor precisión. La primera probabilidad que calculamos es la probabilidad de que las empresas inviertan 15 millones de pesos o menos en investigación y desarrollo. Esta arrojó un resultado de 0,4805 o, expresado en porcentajes, 48,05%, lo cual tiene sentido ya que, como había mencionado mi compañera, 15 es un valor que está muy cerca de la media, que era de 17,17. En el gráfico lo podemos ver por el área que está pintada de color rosa, que se asemeja a la mitad del gráfico. La segunda probabilidad que calculamos es la probabilidad de que las empresas inviertan hasta 2,5 millones de pesos en I+D, que nos arroja un resultado de 0,3688 o del 36,88%. Bien habíamos mencionado que 2,5 era un valor atípico o un valor extremo, sin embargo, como vemos en el gráfico y como vemos en la probabilidad, nos arrojó una probabilidad bastante alta. Por último, calculamos una probabilidad que creemos que va a ser de utilidad para informarles a las empresas cuánto es el máximo monto que invierten sus competidores en investigación y desarrollo. Sabemos que para valores máximos la probabilidad va a ser igual a 1 o, si lo vemos gráficamente, a la totalidad del área. Para nuestro caso, en nuestra base de datos, el valor que arroja esa probabilidad igual a 1 es el de 355 millones de pesos. Bueno, con esto finalizamos la consultoría. Esperamos que estos datos hayan sido y sean de utilidad para facilitar sus procesos de toma de decisiones y seguir impulsando el sector de la economía del conocimiento en Córdoba. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.